un vaquero adoptó a una niña apache perdida, que resultó ser la hija de una hermosa viuda apache. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y comentar desde dónde nos estás viendo. El territorio de Nuevo México se extendía vasto y árido. El sol de la tarde caía abajo, aplanando todo lo que tocaba, y el polvo flotaba en el aire, girando en pequeños remolinos con cada ráfaga de viento. Un hombre cabalgaba lentamente por la tierra arbustiva sobre un caballo castaño. Su cuerpo se movía pesado en la silla, hombros anchos, barba oscura cubriendo un rostro que había visto demasiado clima y demasiadas pérdidas. Su nombre era Colt Boone, un ranchero que alguna vez había vivido para algo más que la mera supervivencia. Años atrás, había enterrado a su esposa y al hijo que esperaba bajo un álamo cerca del límite de su tierra. Desde entonces, la cabaña a la que regresaba cada noche se sentía como un caparazón vacío. Realizaba sus quehaceres, reparaba cercas, mantenía al ganado con vida, pero cada tarea se hacía con un sentido de deber sombrío, no con esperanza. Ese día no cabalgaba por placer. Revisaba un tramo de cerca que a menudo cedía después de las tormentas, y se aseguraba de que ningún animal se hubiera perdido demasiado lejos. Su cinturón con la pistola descansaba a su lado, aunque rara vez lo tocaba. No quería tener nada que ver con peleas ni disputas de hombres. Había aprendido hace mucho que la muerte llegaba con demasiada facilidad en la frontera, y no deseaba invitarla nuevamente. Fue entonces, al borde de una pequeña loma, cuando notó movimiento. Al principio pensó que era un animal salvaje, flaco, tambaleándose fuera de lugar en medio del terreno abierto. Pero cuando su caballo alcanzó la cima, lo vio claramente. Una niña, pequeña y descalza, con las piernas raspadas y la piel oscurecida por el sol y el polvo. Vestía un pedazo de tela raído que alguna vez pudo haber sido un vestido. No debía tener más de 4 años. Colt se congeló en la silla, una mano sobre las riendas, la otra sobre el muslo. Su corazón latía más fuerte de lo que le gustaba admitir. Esa tierra traía todo tipo de peligros. Una niña sola significaba que algo terrible había ocurrido. Su mente se llenó de posibilidades. Ataques, enfermedad, abandono. Escudriñó el horizonte, en todas direcciones, buscando señales de otros. Jinetes, humo, movimiento, nada. Solo un viento seco que arrastraba el sonido de la respiración de su caballo. La niña tropezó, casi cayó, pero se sostuvo y siguió caminando sin rumbo. Colt bajó de un salto del caballo. Sus botas golpearon la tierra dura. El sonido se extendió en el silencio. Sabía que no debía apresurarse. Ella temblaba, los ojos inquietos, los labios agrietados por la sed. Le levantó una mano, mostrando que no llevaba arma. «Tranquila», dijo con voz baja y firme. La palabra podría no significar nada para ella, pero el tono sí importaba. La niña se detuvo, plantó los pies, como si no le quedara ningún lugar donde ir. Colt sintió un nudo en el pecho, no solo por lástima, sino por memoria. Años atrás, cuando los asaltantes atacaron un asentamiento cercano, había visto mujeres y niños vagando exactamente así. Esa misma mirada de shock, de haber sido arrancados de todo lo familiar. Odiaba recordarlo. Pero allí estaba de nuevo, en la forma de una niña diminuta. Se arrodilló, poniéndose a su altura. Sus ojos grandes, oscuros y asustados, se encontraron con los de él solo un instante antes de bajar la mirada otra vez. Sostenía un trozo de tela en el puño, como si fuera lo único que la mantenía con vida. «Estás sola», murmuró, sin esperar respuesta. «Maldita sea». Pensó en dejarla allí, no porque quisiera, sino porque sabía lo que significaría llevarla consigo. No era su responsabilidad. Traerla a casa implicaba peligro. La gente del pueblo tenía poca paciencia con los niños apache, y si corrían rumores, él también sería señalado por sus prejuicios. Pero también sabía que ella no sobreviviría otra noche sola al aire libre.
Coyotes, asaltantes o Virgil Tate podrían atraparla. La decisión se apretó en su pecho. Abrió los brazos, despacio. Por un momento ella dudó, rígida. Luego algo cedió en su interior. Se tambaleó hacia él y se pegó a su pecho. Su cuerpo se sintió sorprendentemente ligero, los huesos afilados bajo la piel. Colt la envolvió entre sus brazos. Sintió como ella agarraba con fuerza su camisa. Exhaló, estabilizándose, consciente de que acababa de elegir un camino del que no podría retroceder. La cargó hasta el caballo. Ella se sobresaltó cuando el animal resopló, pero Colt susurró suavemente a ambos, niño y bestia, calmándolos. La sentó en la silla antes de subirse detrás. Su pequeña espalda se presionó contra su pecho. No dijo nada, solo permaneció quieta. La tela raída seguía agarrada con fuerza. Guió el caballo hacia casa, cada milla pesada. Mientras cabalgaban, los pensamientos de Colt trabajaban sin cesar. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? Alguien la estaría buscando. La forma en que se aferraba a él le decía lo suficiente. No tenía a nadie, al menos no ya. Recordó la tumba bajo el álamo, la soledad de su cabaña, las largas noches de silencio. Algo dentro de él cambió. No le gustó cuánto dolía, ni cuánto le recordaba lo que había perdido. Para cuando la cabaña apareció a la vista, el sol había bajado. Los troncos brillaban con la última luz del día. Humo se enroscaba tenuemente desde la chimenea. Descendió y la llevó adentro, empujando la puerta con el hombro. Olía a cerveza que habría ahumado un cuero viejo. La cabaña era pequeña, una sola habitación con una estufa, una mesa rústica y una cama pegada a la pared. La colocó sobre una colcha doblada cerca del hogar. Se sentó sin protestar, las piernas recogidas, los brazos alrededor de sí misma. Colt Boone vertió agua en un vaso de estaño y se la ofreció. La niña la agarró con ambas manos, bebiendo rápido hasta que el agua se le derramó por la barbilla. Él la dejó, aunque la frenó con la mano cuando se atragantó. Puso a hervir frijoles en una olla de hierro, removiendo lentamente. Cuando se ablandaron, le dio pequeñas cucharadas. Comió como si no hubiera visto comida en días, tosiendo una vez antes de ralentizarse. Él permaneció paciente, manteniendo la cuchara firme hasta que su vientre se relajó. Después, fue a un estante y bajó algo que no había tocado en años. Una muñeca de trapo. Su esposa la había cosido con la esperanza de llenar la cuna que nunca sostuvo un hijo. Colt la había guardado solo porque no podía arrojarla. Ahora, al entregársela, se sintió extraño, como si entregara un pedazo de algo inconcluso. La niña extendió las manos y la abrazó, presionándola contra su pecho. Su respiración se calmó. Los hombros se relajaron por primera vez desde que la había encontrado. Se acurrucó con la muñeca sobre la colcha, los párpados pesados. En minutos, dormía, con el crepitar del fuego cubriendo sus suaves respiraciones. Colt se sentó en su silla, inclinado hacia adelante, manos entrelazadas. La observó, sintiendo el peso de su decisión más fuerte que nunca. Había querido vivir solo, alejado de lazos y del dolor, pero la vida le acababa de entregar algo distinto. Pensó en llevarla al pueblo, pero eso significaría preguntas que no podría responder y miradas que no deseaba. No, ya sabía que no la dejaría ir. Echó un vistazo a la tumba detrás de la ventana, el montículo apenas visible con la luz menguante. Se preguntó qué habría pensado su esposa, qué diría al ver a un niño durmiendo junto a su fuego. El pecho se le apretó, pero dejó que el pensamiento permaneciera. La niña se movió una vez, apretando más fuerte la muñeca, y por primera vez en años, la cabaña no se sintió completamente vacía. La mañana amaneció gris, con un frío tenue colándose por las grietas de las paredes. Colt se levantó temprano como siempre, el hábito de años haciéndolo despertar antes del sol. El fuego había bajado, solo brasas tenues brillando en la ceniza.
Se incorporó desde la silla donde había dormido semisentado y miró hacia el hogar. La niña seguía allí, acurrucada, la muñeca de trapo presionada contra su pecho. No se había movido mucho durante la noche, pero ahora su respiración era pareja y constante. Por primera vez desde que la encontró, se veía segura. Se calzó las botas y salió al tenue resplandor. La tierra estaba tranquila, salvo por el leve susurro de los arbustos y escombros. Su caballo estampó cerca del poste, y el ganado junto al arroyo emitía sus bajos mugidos. Llevó agua del barril al interior, la colocó sobre la estufa y añadió leña hasta que las llamas se avivaron de nuevo. El olor a humo llenó la habitación cálido y familiar. Cuando la niña se movió, se incorporó rápidamente, ojos abiertos, aferrando la muñeca como si pudiera desaparecer. Colt se mantuvo atrás, sin querer asustarla. Simplemente asintió una vez y dijo, «Buenos días». Ella parpadeó, incierta, pero no lloró. Colocó un vaso de agua tibia cerca de su colcha y le hizo un gesto para que bebiera. Ella lo observó con atención, luego extendió ambas manos y lo tomó. Preguntas ardían en los bordes de su mente. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? Alguien la había estado buscando la noche anterior. Él había decidido mantenerla bajo su techo, porque la alternativa significaba muerte segura para ella. Pero sabía que no podía terminar allí. Un niño vagando solo significaba una familia desgarrada. Debía considerar la posibilidad de que su gente viniera a buscarla, y lo que eso podría implicar para él. Pensó en el pueblo, a mediodía de distancia. Los hombres allí ya lo miraban con suspicacia desde que se mantenía apartado. Llevar a un niño apache a la vista pública generaría preguntas y peores juicios. Todavía no estaba seguro de qué diría cuando surgieran esas preguntas. Le dio frijoles sobrantes de la noche anterior, calentados en la sartén. Esta vez comió despacio, mirándolo tras cada bocado como si esperara permiso. Notó lo delgados que eran sus brazos, cómo sus hombros se encorvaban por el cansancio. Ya era una sobreviviente, pero apenas. Recordó las noches posteriores a los ataques cuando había visto mujeres y niños en el mismo estado, hambrientos, medio rotos, pero todavía aferrándose a la vida. Algo dentro de él se endureció de nuevo. No permitiría que cayera en ese destino. Después de comer, se colocó el sombrero y salió al patio, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Dudó, pero luego lo siguió, abrazando fuerte la muñeca. La llevó al bebedero, llenó un pequeño cubo y le mostró cómo salpicar agua en su rostro. Ella lo imitó, temblando por el frío, pero no se quejó. Él se agachó, le entregó un trapo y le limpió parte de la suciedad de las mejillas. De cerca, pudo ver que tenía rasguños en las piernas y un moretón cerca de la rodilla. No se apartó de su toque, lo que le indicó que ya empezaba a confiar en él. Mientras trabajaba, sus pensamientos presionaban con más fuerza. Se dio cuenta de que no le había dado un nombre para llamarlo, y ella no había pronunciado palabra alguna. Tal vez no entendía inglés, o quizá estaba demasiado asustada. Se preguntó qué nombre le habría dado su madre, y si alguna vez se lo contaría. No insistió. El silencio era algo que comprendía mejor que la mayoría. Dentro de la cabaña, la colocó nuevamente cerca del hogar y alcanzó su abrigo. Tenía trabajo que hacer. El ganado necesitaba vigilancia y las cercas no podían descuidarse, pero no podía dejarla sola. Aún no. Se arrodilló frente a ella, señalando la colcha y el fuego. «Quédate aquí», dijo despacio, apuntando al suelo. Ella lo miró con ojos grandes, abrazando con más fuerza la muñeca, pero asintió apenas. Él ensilló su caballo y dio un rápido recorrido alrededor de la propiedad, con el corazón intranquilo todo el tiempo. Cada sombra parecía peligro, cada sonido la posibilidad de que volvieran los asaltantes. Conocía las historias. Familias apache desplazadas, mujeres viudas, niños robados o asesinados. Si esta niña había quedado atrás tras un ataque, en algún lugar habría una madre sufriendo. Pensó en eso.
y sintió el peso asentarse fuerte en su pecho. Había perdido a una esposa, un hijo no nacido, y la idea de una mujer vagando, creyendo que su pequeño había desaparecido, le apretaba el corazón. Cuando regresó, la puerta de la cabaña seguía cerrada, humo enroscándose desde la chimenea. Entró y la encontró justo donde la había dejado, la muñeca en su regazo. Lo miró como para asegurarse de que no la había abandonado. Él le dio un breve asentimiento y, por primera vez, vio que sus hombros se relajaban. Más tarde esa tarde, la colocó en el porche para que sintiera el sol mientras él cortaba leña cerca. Cada golpe del hacha era pesado, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia ella. Se sentaba quieta, piernas recogidas al pecho, pero sus ojos se movían sin cesar, escudriñando la tierra, alerta a cada sonido. Era la mirada de alguien que esperaba peligro a cada paso. Colt Boone sintió una rabia baja arder en él, no contra ella, sino contra los hombres que la habían dejado así. Era solo una niña, y aún así, llevaba el peso del miedo como si hubiera vivido años de ello. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba naranja, se sentó frente a ella a la mesa, partió el pan por la mitad y le ofreció un trozo. Sus manos se tocaron brevemente, y él sintió como sus pequeños dedos se apretaban antes de retirarse. Le sorprendió lo natural que se sentía compartir una comida frente a aquella vieja mesa otra vez. Durante años había comido solo, con la silla frente a él vacía. Ahora, incluso en silencio, había compañía. Mientras el fuego se consumía esa noche, Colt se recostó en su silla. La niña dormía nuevamente sobre la colcha. Pensó en la tumba afuera y en la mujer que yacía bajo ella. Se había prometido nunca más abrir su corazón, nunca cargar el peso de otra alma dependiendo de él. Pero allí estaba, impuesto por las circunstancias, y no podía negar que ya había tomado su decisión. La niña no iba a ir a ningún lado. Aún así, sabía la verdad. Si tenía madre, esa madre vendría. Y cuando llegara, Colt tendría que enfrentar lo que trajera consigo. Aún no sabía si traería paz o más dolor. Solo sabía que no podía alejarse. Había acogido a esta niña y, sin importar las preguntas que surgieran, mantendría esa elección. Esa noche, con el viento del desierto presionando contra las paredes de la cabaña, Colt Boone sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Un sentido de responsabilidad que no se ligaba solo al deber, sino a algo más profundo. No lo llamaba esperanza. No estaba listo para ello. Pero sentía el temblor de todo eso de igual manera, y lo mantuvo despierto hasta altas horas. Al día siguiente, un viento fuerte retumbaba por la tierra arbustiva, un sonido que llegaba lejos y hacía crujir las paredes de la cabaña. Colt salió antes del amanecer, escudriñando el horizonte como siempre, pero ahora lo hacía con mayor precaución. La niña seguía dentro, dormida, la muñeca aferrada con fuerza. Se preocupaba incluso por dejarla unos minutos, pero el ganado requería atención. Se movió rápido, llevando agua, revisando el corral, mientras su mente giraba en las mismas preguntas. ¿Quién la había dejado? ¿Dónde estaba su familia? Y lo más urgente, ¿alguien la buscaba? A media mañana, la niña lo había seguido afuera, sus pequeños pies descalzos dejando huellas en el polvo. La colocó en el porche con una manta mientras él partía leña. Ella observaba en silencio, ojos grandes pero más calmados que antes. Colt notó cómo se apoyaba contra la pared de la cabaña, usando la estructura como respaldo, como si necesitara algo sólido detrás de ella. Recordó a los soldados después de la guerra, llevando ese mismo instinto, nunca confiando en terreno abierto. Para una niña, vivir con ese tipo de miedo le revolvía el estómago. Dejó el hacha y se agachó junto a ella. «Tienes un nombre», murmuró, aunque no esperaba respuesta. Ella parpadeó, labios entreabiertos como queriendo hablar, pero no salió sonido alguno. Tocó suavemente su pecho. Colt esperó. Ella lo miró,
y luego bajó la cabeza. Sin respuesta lo dejó pasar. Forzarla no ayudaría. Dentro, calentó frijoles y pan. Cuando deslizó el plato hacia ella, la niña levantó la vista con un destello de algo que él aún no había visto. Vacilación, casi vergüenza. Estaba acostumbrada al hambre, eso era evidente, pero no a que alguien le ofreciera comida cada vez que la alcanzaba. Él acercó el plato. Comió pequeños bocados al principio, luego más rápido, hasta volver a ralentizarse. Notó cómo sus ojos se suavizaban ligeramente, mostrando un atisbo de confianza. Esa tarde, mientras Colt trabajaba reparando el corral, la niña de repente se tensó y miró hacia la loma. Siguió su mirada y vio una figura moviéndose entre los arbustos, caminando despacio pero con propósito. Su mano fue hacia el rifle apoyado cerca, los instintos alerta. La figura se acercó, resolviéndose en la silueta de una mujer, piel bronceada, cabello largo y negro trenzado con tiras de cuero. Su vestido era de piel de ciervo, con flecos y cuentas, pero roto al frente y cubierto de polvo por los kilómetros recorridos. Su cuerpo se balanceaba por el agotamiento, pero sus pasos no vacilaron. Colt Boone sintió un nudo en la garganta. Supo antes de que hablara quién debía ser. Miró a la niña, que se había quedado paralizada, ojos fijos en la mujer que se acercaba. De repente, un grito rompió el silencio. La niña corrió directo a los brazos de ella. La mujer cayó de rodillas, abrazando a la niña contra su pecho. Sus brazos delgados temblaban con fuerza. El sonido que salió de ella era mitad sollozo, mitad risa. Presionó su rostro contra el cabello de la niña. Murmuraba palabras que Colt no podía entender, pero que reconoció llenas de alivio. Se separó apenas lo suficiente para mirar a la niña, tocar su rostro, sus brazos, como asegurándose de que cada parte estaba allí. Luego la abrazó de nuevo, incapaz de soltarla. Colt permaneció a unos pasos, el rifle bajado, el corazón latiendo con fuerza. Vio la verdad en los ojos de la mujer cuando finalmente lo miró. Había pensado que su hija se había perdido. El dolor todavía la aferraba, marcado en sus huesos, pero ahora se rompía con el shock y el alivio. Se levantó inestable, sosteniendo a la niña con un brazo, mientras el otro apoyaba en su costado. Colt notó entonces lo delgada que estaba, cómo la clavícula se marcaba en su piel, cómo la costura rota del vestido revelaba no solo curvas, sino moretones y signos del viaje. Apartó la mirada un momento, otorgándole dignidad, y luego obligó a su voz a mantenerse firme. «Está sola. La encontré hace 2 días». Sus labios se movieron y respondió en un inglés quebrado. «Cuídala». Su voz se quebró, áspera por la sed y el silencio. Colt asintió una vez. «Ha comido. Está abrigada». Se tambaleó y él dio un paso adelante antes de que cayera. Resistió su brazo al principio, orgullosa, pero luego su fuerza cedió y permitió que él la sostuviera. La guió hacia la cabaña. Dentro, despejó la silla para ella, la sentó cuidadosamente y vertió agua en un vaso de estaño. Bebió rápido, igual que la niña, hasta que tosió. Él estudió el vaso, frenándola suavemente. La niña se aferraba al costado de su madre, todavía sujetando la muñeca, ojos moviéndose entre ellos. Colt comprendió que el silencio de la niña no se debía a falta de voz. Era miedo. Ahora murmuraba suavemente contra el hombro de su madre. Pequeñas palabras en apache, su primer sonido desde que él la encontró. Colt se apoyó en la mesa, brazos cruzados, intentando ordenar las preguntas que ardían en su mente. Preguntó en voz baja, «¿Qué pasó?». Los ojos de la mujer se oscurecieron. «Asaltantes. Mataron a mi esposo». Sus palabras salieron vacilantes, pero lo suficientemente claras. Tocó la cabeza de la niña. «Encontré a mi hija desaparecida. Busqué. Siempre busqué». Su voz tembló, pero se contuvo con voluntad. Colt bajó la mirada, mandíbula apretada. Conocía ese tipo de pérdida. Reconocía la mirada en sus ojos.
Pensó en la tumba detrás de la cabaña, los años de vacío después. El dolor de la mujer lo golpeó con fuerza, porque le era familiar. Por un momento, la cabaña quedó en silencio, solo el crepitar del fuego y los suaves murmullos de la niña. Colt entendió que todo había cambiado de nuevo. Había acogido a una niña que pensaba que no tenía a nadie. Ahora la madre estaba de pie en su cabaña, viva pero marcada por el duelo, mirándolo con ojos cautelosos que preguntaban más de lo que las palabras podrían expresar. Tomó una decisión de la misma manera que lo había hecho 2 noches antes, sin vacilación una vez que la verdad estaba frente a él. «Se quedarán los 3», dijo simplemente, con voz firme. La mujer parpadeó, sorprendida, como si no hubiera esperado bondad de un extraño. Sus labios temblaron, pero asintió lentamente. La niña se acercó a ella, reconfortada, pero sus ojos seguían mirando a Colt, no con miedo esta vez, sino con reconocimiento. Esa noche, la cabaña acogió a 3 personas en lugar de 2. La niña durmió entre ellas sobre la colcha, el brazo de la madre rodeándola, mientras Colt se sentaba junto al fuego, en silencio, vigilante. Pensó en la rapidez con que su mundo había cambiado, cómo había pasado de años de soledad a esto, 2 vidas ahora unidas a la suya. Y aunque el peso era grande, sintió algo más debajo, algo que no se había permitido sentir en años. La cabaña ya no era solo un lugar para sobrevivir, sino el inicio de algo que aún no se atrevía a nombrar. La primera mañana con la viuda y su cabaña fue tensa y silenciosa. Colt se despertó antes del amanecer, como siempre, escuchando el tenue sonido de la respiración de la mujer, mientras yacía cerca del hogar con su hija. La niña dormía acurrucada contra el pecho de su madre, la muñeca de trapo entre ellas. El costado de ambas juntas, la niña ya no sola, la mujer ya no errante, apretó el pecho de Colt de una manera que no había anticipado. Durante años, su cabaña había estado llena de silencio, pero ahora había 2 juegos de respiraciones, suaves y regulares, recorriendo la habitación. Se calzó las botas y salió, necesitando que el aire frío despejara su mente. La tierra permanecía en calma, el horizonte teñido de una luz pálida. Alimentó al caballo, llevó agua y revisó el corral, pero su mente permanecía en la cabaña. Se preguntaba si ella querría irse pronto, si tenía familiares a los que regresar, o si decidiría quedarse. La pregunta lo presionaba porque sabía lo que dirían en el pueblo si la vieran allí. Una mujer apache viviendo bajo su techo provocaría comentarios, rumores y probablemente problemas. Pero también sabía que no tenía a dónde ir. No ahora. Y la verdad era que no quería que se fuera. Había visto cómo abrazaba a su hija la noche anterior, temblando de alivio. Entendía lo que significaba perder y luego recuperar algo valioso. Cuando volvió a entrar, ella estaba despierta. Se incorporó lentamente, el cabello suelto de la trenza, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Su vestido seguía roto en la costura, bajando por el pecho, pero parecía demasiado exhausta para preocuparse. Lo miró con cautela al principio, insegura de sus intenciones. Luego bajó la vista hacia su hija, que se removía pero no despertaba. Colt Boone vertió agua en un vaso de estaño y lo colocó a su lado. Ella lo tomó con un gesto de asentimiento, la mano temblorosa mientras bebía. «Gracias», dijo, su inglés quebrado pero claro. Su voz era baja, áspera por la sed y el largo silencio. Él acercó una silla al fuego, sentándose frente a ella. Sabía que había cosas no dichas que necesitaban respuestas, cosas que cualquiera que presenciara el momento se preguntaría. Preguntó suavemente, «¿Tienes familia, gente cercana?» Ella negó con la cabeza, bajando la mirada. «No, solo mi esposo se fue». Su voz se quebró, pero se contuvo con firmeza. Colocó la mano sobre el cabello de su hija. «Solo nos queda a nosotras ahora». Colt se recostó, frotándose la mandíbula. La verdad era evidente. No tenía a nadie más.
Eso hacía que su promesa anterior cobrara más peso que nunca. No estaba de paso. Probablemente este era el único lugar donde podía permanecer sin ser devorada por el desierto. Alzó la mirada de nuevo, estudiándolo con quieta intensidad. ¿Por qué la ayudas? No es tu hija. La pregunta cayó pesada. Colt pensó en cómo responder. Podría haber dicho que era deber, decencia o casualidad, pero la verdad era más dura. Porque no podía alejarme, dijo finalmente. Miró el fuego, no a ella. Porque sé lo que significa perder una familia. No dejaré que pase sola por eso. Ella permaneció en silencio largo tiempo, y en ese silencio algo cambió. Su desconfianza no desapareció, pero sus hombros se relajaron un poco. Comprendió la pérdida. Podía verlo en sus ojos, igual que él lo veía en los de ella. Con el paso del día, sus vidas adquirieron un ritmo propio. Colt partía leña, y ella recogía piezas, apilándolas junto a la estufa. Cuando traía agua, ella la usaba para lavar el rostro y cabello de su hija. Encontró su aguja e hilo, y reparó el puño de su camisa donde se había rasgado, manos ágiles a pesar del cansancio. Incluso intentó ajustar su propio vestido, subiendo la costura, pero la tela estaba demasiado desgastada para sostenerse. Colt se obligó a no mirar cuando la tela se deslizaba, aunque notaba cómo su figura llenaba el espacio de la pequeña cabaña, cómo su presencia lo inquietaba y, a la vez, lo estabilizaba. Por la tarde, ensilló su caballo para revisar la cerca lejana. Dudó antes de salir, luego señaló el cerrojo de la puerta. «Quédate dentro», grita si escuchas algo. Ella asintió, abrazando a su hija. Cuando regresó horas después, seguían allí. La niña dormida. La mujer sentada en la silla junto al fuego. Lo miró al entrar, no sorprendida, solo vigilante. Entonces comprendió que le había confiado lo suficiente como para no huir. Esa noche, los tres comieron juntos en la mesa. Colt partió el pan y le ofreció un trozo. Sus dedos se rozaron y ella no se apartó de inmediato. Rompió el pan en pequeños pedazos, dando el primer bocado a su hija, luego comió ella misma. Por un momento, la cabaña se sintió como un hogar que no había sentido en años. Después de que la niña durmiera, Colt se sentó en su silla mientras la viuda descansaba sobre la colcha. La luz del fuego iluminaba su rostro, cansado pero fuerte. Lo miró y dijo en voz baja: «Tú solo, mucho tiempo». Asintió una vez. Desde que murió mi esposa, las palabras eran difíciles, pero las dijo. No habló de su tumba allá afuera, pero sus ojos se desplazaron hacia la ventana donde estaba el álamo, y la viuda siguió su mirada, comprendiendo. Asintió lentamente. Su propio dolor se reflejaba en sus ojos. El silencio se extendió, pero no estaba vacío. Era compartido, pesado con lo que ambos habían perdido. Por primera vez desde que llegó, su cuerpo se relajó. Se inclinó ligeramente hacia el fuego, y cuando su hombro rozó la bota de él, no se apartó. Él tampoco se movió. Esa noche, mientras las llamas bajaban, Colt comprendió que las preguntas que se hacía ya no importaban. Si se quedarían, si sería temporal, ya no tenía relevancia. Ella estaba allí, su hija estaba allí, y la cabaña ya no pertenecía únicamente a su dolor. Ahora pertenecía a algo nuevo, frágil, pero real. Y aunque no lo dijo en voz alta, Colt Boone conocía la verdad. No iba a dejarlas ir. Los días adquirieron un ritmo, pero cada uno parecía más cargado de significado que el anterior. Colt notó los cambios primero en los pequeños detalles. Cómo la niña ahora reía suavemente cuando él alimentaba a las gallinas. Cómo la viuda empezaba a tararear canciones tenues mientras reparaba telas rasgadas. Cómo la cabaña olía diferente cuando un guiso hervía con raíces y hierbas secas que ella misma había traído en su bolso. Ya no era solo su espacio. Poco a poco se estaba convirtiendo en suyo. Las preguntas que habían quedado sin respuesta en las primeras noches, ahora se acercaban con fuerza.
Colt se preguntaba si los asaltantes aún merodeaban cerca, los mismos hombres que habían destrozado su vida. También se preguntaba si la gente del pueblo se enteraría de ella y vendría a cuestionarlo. Un ranchero blanco viviendo con una mujer y su hija apache. No era algo que la gente pasara por alto fácilmente, pero la presencia de la viuda, delgada y orgullosa, le recordaba que la supervivencia no era algo negociable con la sociedad. Era un hecho. No tenía a dónde más ir, y él había decidido no dejarlas vagar de nuevo por el desierto. Esa decisión, aunque silenciosa, se mantenía firme. Una tarde, el viento se levantó cortante sobre las llanuras. Colt regresó tarde, arrastrando detrás de su caballo el cadáver de un ciervo. Encontró a la viuda, agachada junto al hogar, removiendo el guiso con una mano mientras sujetaba a su hija con la otra. El escote de su vestido se había roto de nuevo por el trabajo del día, bajando, y aunque lo ajustó una vez, parecía carecer de fuerzas para preocuparse por la modestia. Colt se volvió rápidamente, avergonzado del calor que lo recorría al verla. Se ocupó colgando la carne y lavándose las manos, aunque sus pensamientos no eran estables. Después de la cena, cuando la niña dormía, la viuda permaneció junto al fuego. Su cabello, antes trenzado con fuerza, ahora caía suelto, mechones negros sobre sus hombros. Se sentaba en silencio, girando la muñeca de trapo entre sus manos como si solo sus dedos pudieran repararla. Colt se sentó frente a ella, brazos cruzados, mirando las llamas. El silencio se extendió largo entre ellos, pero a diferencia de antes, ya no parecía tenso. Se sentía expectante. Finalmente, levantó la mirada hacia él. «Te preocupas por ella», dijo, señalando a la niña dormida sobre la colcha. Su inglés estaba roto, pero era firme. Colt encontró su mirada. Ella necesitaba a alguien. «Tú aún no estabas aquí». Hizo una pausa. Luego agregó, más suave. «No quería ocupar tu lugar». Los labios de la viuda se curvaron levemente, no del todo una sonrisa, pero cercana. «No lo hiciste. Devolviste algo». Las palabras calaron hondo. Colt sintió que algo se apretaba en su pecho. Se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, buscando qué decir. Pensó en cómo, en el pueblo, los hombres hablarían con crudeza de las mujeres apache, tratándolas como menos que humanas, algo para comprar o descartar. Odiaba esas palabras. Y verla ahora, delgada, agotada, pero resiliente. Quiso decirlo, pero optó por algo más simple. «Has mantenido viva a tu hija. Has hecho más de lo que yo podría». Ella bajó la mirada negando con la cabeza. «Casi la pierdo». Pensé que se había ido. Su mano se levantó para cubrir su rostro, hombros temblando. Colt instintivamente extendió su mano sobre la suya, con suavidad. Su piel era cálida, áspera por el viaje, pero blanda bajo la palma callosa de él. No se apartó. Por un largo momento permanecieron así, su mano cubriendo la suya, el fuego crepitando entre ellos. Luego exhaló, estabilizándose, y permitió que su mano girara ligeramente, rozando los dedos de él. Fue un gesto pequeño, pero cargado de más peso que las palabras. Más tarde esa noche, cuando él se movió para levantarse, ella se inclinó hacia él en lugar de retroceder. Sus hombros se tocaron. El aire se volvió denso en la pequeña cabaña. Colt giró la cabeza y, antes de poder dudar, sus labios rozaron los de ella. El beso fue breve, cauteloso, pero cuando se apartó, sus ojos permanecieron fijos, no con miedo, sino con aceptación silenciosa. El sonido de la niña moviéndose rompió el momento. Se separaron, cada uno retrocediendo en su silencio. Pero la verdad no dicha persistió. Algo había cambiado. Esa noche, Colt permaneció despierto en su cama, mirando el oscuro techo. Pensó en su esposa y en la tumba bajo el álamo. La culpa surgió, aguda e indeseada, pero junto a ella vino otra verdad. Él estaba vivo,
y una mujer y su hija dormidas junto a su fuego también lo estaban. Habían decidido quedarse, y él había decidido dejarlas. Se preguntó si eso solo sería suficiente para comenzar de nuevo. A la mañana siguiente, encontró a la viuda afuera, extendiendo una piel de ciervo para que se secara al sol temprano. Ella levantó la vista hacia él, su cabello azotado por el viento, y por primera vez, sonrió. Era leve, pero real. Colt sintió que algo se soltaba en su interior, algo que no había sentido en años. No lo llamaba felicidad, todavía, pero era lo suficientemente cercano para conmoverlo. En el pueblo habría preguntas. Entre los vecinos habría juicios. Colt Boone lo sabía. Todo eso estaba por venir. Pero de pie allí, observándola trabajar junto a la cabaña mientras su hija jugaba en la tierra con la muñeca de trapo, sintió la respuesta tan clara como la tierra bajo sus botas. Lo que viniera no las enviaría lejos. Los días siguieron el ritmo de la supervivencia, pero bajo la superficie todo había cambiado. El primer beso permanecía, como una marca que ambos llevaban sin necesidad de palabras. Colt notó que la viuda ahora lo miraba de manera diferente. Sus ojos firmes al encontrarse con los suyos. Su silencio ya no era vacío, solo vigilancia, pero algo pesado entre ellos. Mantuvo sus manos ocupadas, partiendo leña, ajustando cercas, revisando el ganado, porque la quietud dejaba demasiado espacio para pensamientos que no estaba listo para nombrar. Fue durante uno de esos largos días que la niña se enfermó. Al principio, solo fue una tos, un sonido seco en la noche. Para el segundo día, su frente ardía con fiebre. Su pequeño cuerpo temblaba bajo la colcha. La viuda entró en pánico, presionando paños húmedos sobre la piel de su hija, murmurando en su lengua palabras que Colt no entendía, pero reconocía como plegarias desesperadas. Colt se mantuvo calmado por fuera, buscando agua, avivando el fuego, pero por dentro su pecho estaba tenso y duro. Ya había enterrado a un hijo antes de nacer. No permitiría perder a otro. Pensó en lo que sabía. En el pueblo había un médico, pero llevar allí a una niña apache significaba preguntas, sospechas y tal vez algo peor. Evaluó el riesgo en silencio y cuando la viuda tomó su brazo, con los ojos muy abiertos por el miedo, susurró: «Se muere». Su voz se quebró. Colt negó con firmeza: «No mientras yo pueda ayudar». Preparó un té de corteza de sauce y hierbas que había guardado de sus propios suministros. Se lo dio a la niña, despacio, gota a gota, sosteniendo su cabeza mientras la viuda apoyaba su pequeño cuerpo. Las horas se convirtieron en un borrón de paños húmedos, palabras susurradas, y la voz profunda de Colt hablando suavemente para que madre e hija no se derrumbaran. No se permitió descansar. Cada vez que la fiebre subía, añadía leña al fuego, traía agua fresca, cambiaba los paños. La viuda se apoyó en él una vez, su rostro enterrado contra su pecho mientras su hija temblaba por los escalofríos. Él la envolvió con un brazo, sosteniéndola sin vacilar. El vestido rasgado se deslizó más sobre su hombro, dejando la piel al descubierto, pero ninguno de los dos pensó en la modestia. El miedo no dejaba espacio para ello. Pasaron 2 noches antes de que la fiebre finalmente cediera. La respiración de la niña se calmó. Su cuerpo ya no temblaba, descansando pesado sobre la colcha. Colt se sentó sobre sus talones, agotamiento golpeándole como un golpe, pero el alivio aún más fuerte. La viuda lloró abiertamente, abrazando a su hija cerca. Entonces, sin advertencia, se giró y besó a Colt con fuerza. Sus labios presionaron los suyos como si vertiera cada fragmento de miedo, gratitud y necesidad en él. Él se quedó inmóvil solo un segundo antes de devolverle el beso, su mano firme en su cintura, atrayéndola más cerca. El beso se profundizó, el fuego crepitando bajo ellos. Su cuerpo se inclinaba hacia él, cálido y tembloroso. Cuando finalmente se separaron, su respiración era irregular, pero sus ojos mantenían los de él con intensidad cruda. «La salvaste», susurró.
Me salvaste a mí. La garganta de Colt se tensó. No tenía palabras suficientes. Solo alargó la mano, apartando un mechón de su rostro, su mano áspera permaneciendo sobre su mejilla. Ella se inclinó hacia el contacto, cerrando los ojos un instante antes de mirar de nuevo a su hija. La niña se removió levemente, abrazando la muñeca, y luego volvió a dormir plácidamente. Esa noche, la viuda no regresó a su lugar junto al hogar. En cambio, cuando la niña finalmente durmió profundamente, se acercó a Colt. Se sentaron hombro con hombro junto al fuego, sus manos tocándose en el espacio entre ellos. El silencio era pesado, pero no vacío. Estaba lleno de todo lo que aún no podían decir en voz alta. Y durante esas horas, Colt también lidiaba con preguntas que sabía que otros harían si pudieran ver dentro de su cabaña. ¿O tenía derecho a este lugar? ¿Qué futuro habría cuando el pueblo se burlara de su presencia? Pero al verla apoyada en él, agotada pero viva, y a su hija segura entre ellos, comprendió que esas preguntas no importaban. Lo que importaba estaba frente a él. Para el amanecer, la fiebre de la niña había pasado por completo. Se despertó débil pero sonriendo levemente, susurrando en su propio tono. La viuda le besó la frente, lágrimas brillando. Luego fijó su mirada en Colt. No habló, pero la expresión de sus ojos era clara. Habían cruzado algo juntos que no podía deshacerse. Colt se levantó lentamente, aún rígido, y miró alrededor de la cabaña. Seguían siendo las mismas paredes, la misma vieja estufa, el mismo techo parchado con tablas desparejadas, pero el aire se sentía distinto. El silencio que antes pertenecía únicamente a su dolor, ahora llevaba un nuevo peso, el de ella y de la niña, y su propia disposición a permanecer unido a ambas. Más tarde, mientras partía leña, Colt pensó en la tumba bajo el álamo y se preguntó si su esposa le perdonaría por dejar que alguien más entrara en su corazón. No conocía la respuesta, pero sabía esto. La vida había sido forzada de nuevo en su cabaña, y él ya no era un hombre que pudiera pretender lo contrario. Mientras cargaba la leña de regreso, la viuda lo miró, ojos cansados pero fuertes, labios apenas curvados. Alcanzó la olla para remover el guiso, su vestido rasgado deslizándose mientras se inclinaba. Pero esta vez no lo recogió apresuradamente. La mirada de Colt se detuvo un instante más de lo habitual. Luego regresó al fuego. Sintió el despertar de algo que no se había permitido en años. El deseo. Sí, pero también la frágil forma de un futuro que se estaba formando en silencio. La cabaña había sobrevivido la tormenta de la fiebre. Ahora contenía más que mera supervivencia. Contenía el comienzo de pertenecer. La fiebre había pasado, y con ella el temor constante de perder a la niña. Pero Colt Boone sabía que otros peligros aguardaban más allá de las paredes de su cabaña. Dentro, por un tiempo breve, todo parecía estable. La viuda se movía por el pequeño espacio con más facilidad. Ya no lo observaba con desconfianza a cada paso. Cuidaba el fuego. Cocinaba con lo poco que él cazaba, y comenzaba a reparar las costuras de su vestido y las mantas que se habían desgastado. La risa de la niña había regresado, suave al principio, luego más plena. El sonido llenando la cabaña como algo que hacía tiempo faltaba. Colt se encontraba pausando sus quehaceres solo para escuchar. Pero los ojos de afuera estaban atentos, y él lo sabía. La tierra no estaba vacía. Rancheros, comerciantes y cazadores pasaban, y las noticias viajaban rápido. Si alguien veía a una mujer apache y su hija viviendo en su cabaña, surgirían preguntas. Las preguntas llevaban a juicios, y los juicios aquí podían ser peligrosos. Aún así, al ver a la mujer sentada junto a su hogar, su hija apoyada en su costado, sintió la misma decisión que había tomado la primera noche. No las enviaría lejos. La primera prueba llegó cuando un comerciante llegó tarde una mañana. Colt había salido a traer agua del arroyo cuando apareció un hombre, un burro siguiendo con sacos de grano. El comerciante, un hombre delgado de rostro agudo, saludó a Colt con facilidad,
pero sus ojos se desplazaron rápidamente hacia la puerta de la cabaña cuando la viuda salió a traer leña. Llevaba el fardo contra el pecho. Su vestido seguía roto en el escote, a pesar de sus intentos de repararlo, y su piel bronceada brillaba bajo el sol intenso. Los ojos del comerciante se entrecerraron. ¿Esa es tuya?, preguntó con brusquedad, asintiendo hacia ella. La mano de Colt se tensó sobre la cuerda que sostenía. Ella y la niña están bajo mi techo. Su tono era calmado, firme y definitivo. El comerciante esbozó una leve sonrisa, con una expresión que llevaba más que curiosidad. La gente del pueblo no lo tomará bien. Una mujer apache viviendo contigo. Hablarán, quizá algo peor. Colt lo miró sin titubear. Que hablen. Encogió de hombros el comerciante, como si no importara, y volvió a enfocarse en el grano. Pero Colt sabía que el hombre contaría la historia en el pueblo antes del anochecer. Cuando el comerciante se fue, dejando polvo tras de sí, Colt sintió la mirada de la viuda sobre él. Había comprendido lo suficiente de las palabras para conocer su significado. Peligro, dijo en voz baja. Colt asintió. Sí, pero no te irás. Su voz no dejó lugar a dudas. Esa noche, después de que la niña se durmiera, la viuda permaneció junto al fuego en silencio. Sus manos se movían distraídas, acariciando la muñeca de trapo que su hija había sostenido desde la primera noche. Finalmente, levantó la mirada hacia Colt. Te arriesgas por nosotras. ¿Por qué? Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre sus rodillas. Quiso darle una respuesta simple, pero ninguna venía, porque pertenecen aquí ahora, dijo finalmente. Porque he perdido suficiente y no permitiré perder más si puedo evitarlo. Sus ojos brillaban a la luz del fuego. No dijo más, pero la forma en que su mano se extendió por el pequeño espacio, rozando brevemente la de él, dijo todo. Los días siguientes confirmaron los temores de Colt. Un par de rancheros pasó mientras él trabajaba en el corral. Lo saludaron, pero sus ojos se detuvieron en la mujer, colgando la ropa junto a la cabaña. Sus sonrisas tenían una dureza que no le gustaba. Uno murmuró algo entre dientes. Colt escuchó la palabra squaw, y un calor le subió al pecho. No los enfrentó entonces, pero el mensaje era claro. La noticia se estaba esparciendo, y no era amable. Dentro de la cabaña, la viuda se volvió más consciente de los juicios. Comenzó a mantener la puerta cerrada con llave cuando Colt no estaba. Su hija siempre junto a ella. Aún así, se mantenía con dignidad. No se retraía del trabajo ni de mirar a Colt a los ojos. Si acaso, la amenaza externa parecía profundizar el vínculo que se estaba formando entre ellos. Tenían que confiar el uno en el otro para enfrentar lo que venía. Una tarde, después de otro largo día de trabajo y vigilancia, Colt se sentó a la mesa frente a ella. La niña dormía cerca del fuego. El cabello de la viuda había caído de la trenza, cayendo en mechones oscuros sobre sus hombros. Su vestido se adhería a su figura, desgastado pero firme, marcando sus curvas. Colt se obligó a mirar hacia otro lado, pero ella lo notó. No dijo nada. Solo permitió que el silencio se prolongara hasta que finalmente susurró. «Piensas en ella», asintiendo hacia la tumba afuera. Las palabras lo sorprendieron. Siguió su mirada hacia el álamo. El montículo debajo era tenue en el crepúsculo, pero lo veía tan claramente como si se hubiera cavado ayer. Todos los días, admitió, su voz áspera e inestable. Pienso en lo que perdí, en lo que creí que nunca volvería a tener. Los ojos de la viuda se suavizaron. Se inclinó un poco sobre la mesa. Ahora lo tienes, gesticuló hacia su hija. Familia. Colt Boone sintió el peso de la palabra calar profundo. El silencio se volvió denso, lleno de una verdad que ninguno de los dos podía negar. Lentamente, casi sin pensar, extendió la mano sobre la mesa. Ella la encontró a mitad de camino. Sus dedos se entrelazaron, no de manera vacilante esta vez, sino con certeza. Aquella noche,
Por primera vez, movió su lecho más cerca de la silla de Colt, junto al fuego. No hablaron de ello. Y cuando la niña se removió en su sueño, ambos giraron hacia ella con el mismo instinto silencioso. Pero cuando la cabaña volvió a quedarse quieta, la viuda apoyó la cabeza contra el hombro de Colt, y él la rodeó con el brazo, sosteniéndola mientras el fuego se consumía lentamente. Entonces, supo que cualquiera que fuera la tormenta del mundo exterior, estaban unidos ahora, no solo por supervivencia, sino por elección. No se haría a un lado. La viuda y su hija ya no eran huéspedes, eran su familia, y lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Los días después de la visita del comerciante pesaban sobre él. Colt podía sentir el cambio en el aire, tan claro como el viento sobre las llanuras. La tierra misma no había cambiado. Su ganado aún necesitaba cuidado. Sus cercas seguían cediendo bajo el clima, y el agua del arroyo seguía corriendo fría y constante. Pero la mirada de la gente sobre él había cambiado. Lo sintió cuando cabalgó al pueblo a comprar sal y harina. La forma en que los hombres interrumpían sus conversaciones al atar su caballo cerca del comercio. La forma en que las mujeres acercaban un paso a sus hijos. Ya había conocido el juicio antes, pero esta vez era más agudo, dirigido no a su soledad ni a su pasado, sino a la mujer y su hija que ahora vivían bajo su techo. Compró lo que necesitaba, ignorando los murmullos, pero cargó su peso de regreso a casa. La cabaña, que había empezado a sentirse como un refugio, ahora parecía un lugar bajo vigilancia. No le contó a la viuda cada palabra que se había dicho, pero ella no era ciega. Vio la tensión en su mandíbula cuando regresó, la manera en que sus ojos escaneaban el horizonte con más frecuencia, el rifle siempre apoyado cerca. Una tarde, mientras la viuda remendaba camisas en la mesa y su hija jugaba cerca del hogar con la muñeca, Colt habló en voz baja, consciente de que las palabras se esparcían. «Al pueblo no le gusta», dijo. No la miró mientras hablaba, ocupándose en cortar tiras de cuero para el arreo. La viuda se detuvo, la aguja aún en sus dedos. «Quieren que nos vayamos». Su inglés era vacilante pero suficientemente claro. Colt la miró, firme, sin vacilar. Pero no sucederá. Ella lo estudió, buscando grietas en su determinación, sin encontrar ninguna. Asintió, aunque el miedo no abandonó su rostro. Esa noche, cuando pensó que no la observaba, se sentó junto a la niña dormida, con la cabeza inclinada, murmurando en su propia lengua. Colt reconoció que era una oración, no por ella misma, sino por la seguridad de su hija. Sintió el pecho apretarse. Le había dado su palabra, pero las palabras no siempre eran suficientes aquí. La tormenta llegó antes de lo que esperaba. 3 jinetes aparecieron una tarde, cuando el sol bajaba. Colt los divisó desde el patio, el polvo levantándose detrás de sus caballos. Cabalgaban con aire despreocupado, pero los ojos atentos. Reconoció a 2 de ellos del pueblo, los mismos rancheros que habían murmurando antes. El tercero no lo conocía, pero su mirada decía suficiente. No venía a intercambiar cortesías. «Tarde, Roark», dijo uno, acercándose a la cerca. «Escuché que has tenido compañía, un tipo extraño para un hombre como tú». Colt se mantuvo firme, manos vacías pero postura erguida. «Di lo que viniste a decir», escupió el hombre sobre la tierra. «No nos gusta que viva aquí tu tipo. Tú lo sabes tanto como nosotros. Más te vale cuidar tu camino antes de que el pueblo decida hacerlo por ti». Tras él, la puerta de la cabaña crujió. La viuda había salido, la niña aferrando sus faldas, ojos abiertos. Colt sintió calor subirle al pecho a su lado, expuestos a las miradas de los hombres. Los rancheros fijaron sus ojos en ella, recorriendo su vestido rasgado, la curva de su figura. El puño de Colt se apretó, pero se mantuvo firme. «Ella y la niña se quedan», dijo con voz baja y plana. El tercer jinete se rió, un sonido áspero. «Y nadie va a dejarte jugar a la casita con una squaw y una mestiza. Traerás problemas sobre ti, sobre todos nosotros.
Colt dio un paso adelante, sus ojos grises como piedra. Están bajo mi techo. Eso significa que pienso protegerlas. Si quieres probar eso, baja de tu caballo. Por un largo momento, el aire se tensó. El único sonido era el crujido del cuero y el leve llanto del viento. Los hombres se miraron, calculando sus posibilidades. Colt permaneció inmóvil, cada centímetro de su cuerpo irradiando determinación. Finalmente, el primer jinete burló. «Esto no termina aquí, ya verás». Giraron sus caballos y se alejaron, el polvo levantándose tras ellos. Colt los observó hasta que desaparecieron. Luego volvió a la cabaña. La viuda seguía en la puerta, su hija contra su costado. Sus ojos se encontraron, grandes pero firmes. «Te arriesgas de nuevo», dijo, voz temblorosa. Él se acercó, ahora con voz más suave. «Te lo dije. Perteneces aquí. No permitiré que te echen». Esa noche, después de que la niña finalmente se durmiera, la viuda se sentó frente a Colt, junto al fuego. El peso de lo sucedido era intenso, pero algo más fuerte lo empujaba desde debajo. Ella lo miró largo rato. Luego habló suavemente. «Luchas por nosotras, incluso ante el peligro». «¿Por qué?». Se inclinó hacia adelante Colt, voz baja, firme. «Porque ya he enterrado demasiado. No voy a enterrarlas a ustedes también». Su mandíbula se tensó, pero sus ojos no vacilaron. «Porque no eres alguien de paso. La juventud y la niña, tu mente ahora, guste o no al mundo». Los ojos de la viuda brillaron. Lentamente, se levantó de su asiento y cruzó el pequeño espacio entre ellos. Se arrodilló junto a su silla, la mano apoyada sobre su brazo. Por un momento, ninguno se movió. La luz del fuego danzando sobre sus rostros. Luego se inclinó, sus labios rozando los de él. El beso fue suave al principio, vacilante, pero cuando Colt Boone levantó la mano para acariciar su mejilla, ella se acercó más, apoyando su cuerpo contra el suyo. No era un beso nacido del miedo ni de la desesperación esta vez. Era una elección. Cuando se separaron, su frente descansó contra la de él, su aliento cálido. «Nos quedamos», susurró. Juntos, Colt cerró los ojos un instante, dejando que la verdad se asentara. Había enfrentado la muerte, la pérdida y el silencio durante años. Pero este acto de quedarse, de elegirse el uno al otro frente a todo, era lo más difícil y lo más verdadero que había hecho jamás. La cabaña, antes un refugio vacío contra el desierto, ahora albergaba 3 vidas unidas por el mismo hilo frágil. Y con cada noche que pasaba, ese hilo se fortalecía, no se debilitaba. La mañana siguiente a la partida de los jinetes, la cabaña se sentía distinta. El aire era más denso, no solo por miedo, sino por certeza. El hilo había mostrado su rostro, y Colt sabía que volvería a aparecer de alguna forma. Otra visita, palabras más duras o peor, pero también sabía que había trazado la línea claramente, y no había vuelta atrás. La viuda y su hija eran ahora su responsabilidad, no por accidente, sino por elección. Había decidido aceptarlo, y lo decía en serio. Esa mañana, la viuda se movía con más cuidado, su hija aferrada a sus faldas, atenta después de la tensión de la noche anterior. Colt sacó su rifle al revisar las cercas, sus ojos escaneando el horizonte con más frecuencia. No buscaba presas, buscaba hombres. No encontró ninguno, solo tierra vacía extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Pero el silencio de la pradera ya no se sentía como consuelo, se sentía como espera. Cuando regresó, encontró a la viuda afuera, colgando tiras de venado para secar sobre el tendedero. La costura rota de su vestido flotaba al viento, su cabello captando la luz del sol en mechones oscuros. Lo miró con una expresión diferente a la de antes. No solo alivio, no solo gratitud, sino confianza. La niña estaba sentada en la tierra, presionando formas en el polvo con un palo, tarareando suavemente.
La escena impactó a Colt más de lo que esperaba. Después de todo, la vida aún seguía adelante. Esa tarde, mientras el fuego se consumía y la niña dormía sobre su colcha, la viuda se sentó más cerca de lo habitual. No habló al principio, solo lo observó, sus ojos reflejando las llamas. Finalmente dijo: «Estamos a salvo aquí». Su voz era tranquila, pero con un peso agudo. Colt tomó un largo momento antes de responder. Miró a la niña, luego a su madre, lo suficientemente seguras. No porque no hubiera peligro, sino porque yo me interpondré entre ustedes y él. Asintió lentamente, y por primera vez su mano se extendió sin vacilación. La apoyó sobre su rodilla, su toque firme. Entonces nos quedamos. Era la primera vez que pronunciaba la decisión en voz alta, y escucharla levantó algo dentro de él, que había estado enterrado durante años. Había vivido en silencio con dolor tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía tener un futuro. Ahora, mientras ella se sentaba a su lado, su hija respirando suavemente junto al fuego, Colt sintió regresar el peso de pertenecer. Los días siguientes no trajeron nuevos visitantes, ni amenazas, solo el ritmo constante de la supervivencia. Colt cazaba, partía leña, reparaba cercas. La viuda cocinaba, cosía y cuidaba a su hija. Una mañana, la niña lo llamó Pa sin pensar, su pequeña voz resonando por la cabaña. Colt se congeló ante las palabras, golpeando profundamente. La viuda también lo oyó, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. No era necesario, la verdad era evidente. La cabaña misma comenzó a cambiar. La viuda barría el piso cada día, colocaba flores en una lata junto a la ventana, remendaba viejas colchas. Colt construyó un segundo marco de cama con madera de repuesto, colocándolo junto al suyo para que la niña ya no durmiera junto al hogar. Se sorprendió una vez, parado en la puerta, al darse cuenta de que el lugar ya no se sentía como un caparazón de su dolor. Volvía a parecer un hogar, aunque las preguntas persistían, aquellas que cualquiera escuchando su historia se preguntaría. ¿Seguiría Colt ocultándolas del pueblo para siempre? ¿Sería la viuda alguna vez tratada como más que una carga ante los ojos de otros? Colt pensaba a menudo en estas cosas, sopesando su pasado frente a su presente. Decidió en silencio, con firmeza, que no le importaba lo que pensara el pueblo. Había perdido una esposa y un hijo no nacido una vez, y no dejaría que el miedo al juicio de otros hombres le robara esta segunda oportunidad. Una noche, cuando el viento sacudía las paredes, la viuda se sentó cerca de él. Su hija ya dormía. Se volvió hacia Colt, sus ojos firmes. «Has perdido mucho», dijo suavemente, «pero ahora nos tienes a nosotras». Él tragó saliva, la garganta apretada. «Sí», alcanzó su mano sosteniéndola con firmeza, «y no la soltaré». Ella se inclinó entonces, sus labios encontrando los de él en un beso que ya no era vacilante, que ya no nacía del miedo ni del alivio. Fue deliberado, seguro. Colt Boone la acercó, sus brazos envolviéndola, su cuerpo presionando contra el suyo como si ninguno de los dos volviera a estar solo jamás. Cuando finalmente se separaron, ella apoyó la cabeza contra su pecho, y por primera vez en años, Colt sintió que la paz se asentaba profundamente. La primavera siguiente, la tierra se volvió verde tras el largo frío. Colt trabajaba en los campos mientras la viuda plantaba hierbas junto a la pared de la cabaña. La niña corría descalza por el patio, su risa llevada por el viento. Una tarde, Colt talló una pequeña figura de madera, 2 formas altas y una más pequeña entre sus manos enlazadas. Se sentó sobre la mesa sin decir palabra. Cuando la viuda lo vio, su mano cubrió la de él, sus ojos brillando con lágrimas que no trató de ocultar. Esa noche, con la niña dormida en la habitación contigua, la viuda le susurró en inglés torpe: «Somos familia». Colt la besó, sus labios permaneciendo un momento, su voz baja junto a su oído. «Siempre». Y con eso, la cabaña al borde del territorio de Nuevo México, antes llena solo de silencio y pérdida,
ahora albergaba a una familia forjada no solo por la sangre, sino por elección. El dolor que había enterrado a Colt había dado paso a algo más duro, más firme y verdadero: el acto de quedarse. Él las había elegido, y ellas lo habían elegido a él. Lo que pensara el mundo más allá de su puerta ya no importaba. Dentro de esas paredes, eran completos.